Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Continuaremos entonces con el nacimiento de la Iglesia de Gracia, el estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 1b. Lo vamos a ir separando de esa manera para que se pueda entender mejor las 8 declaraciones que este libro contiene. Y como veíamos con anterioridad y como siempre les digo, tomen sus Biblias y ábranla en Lucas, capítulo 10. Veíamos, como les decía con anterioridad, cómo Jesucristo preparó a todos sus discípulos para que recibieran el Espíritu Santo en manifestación. Le enseñó cuál también iba a ser el provecho. Y como veíamos en el Antiguo Testamento, la promesa viene de mucho antes. Y ahora entraremos de lleno en lo que es en la primera declaración. Anteriormente veíamos cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, preparó por medio de la enseñanza y el ejemplo a sus discípulos para recibir el Espíritu de Dios en ellos. El Espíritu Santo de la promesa. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, además de cómo recibir este Espíritu y el cómo manifestar este Espíritu. ¿Se acuerdan del respirar? Aún Jesucristo ignoraba hasta qué punto era provechoso el ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora van a entender por qué aún ignoraba Jesucristo todos los beneficios que tendría y la función que su Padre había preparado para el derramamiento del Espíritu Santo para ese pueblo que creyera. Porque la clave de todo es creer. Creer las promesas del Padre, creer lo que está escrito y creer la sana doctrina. Como le decía, vayamos a Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Es majadero, pero es necesario. Es repetitivo, pero es una necesidad para este tiempo. Crean lo que está escrito. Porque hay muchos que se niegan a creer lo que está escrito y prefieren creer las doctrinas que han recibido y que están erradas. En toda la palabra de Dios, a contar del ministerio de Jesucristo, cuando recibió el Espíritu de Dios en forma de paloma, Dios dio testimonio de que este era su Hijo. ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en este versículo, Jesucristo, o Jesús en este momento porque no estaba glorificado todavía, su oración fue: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Le está hablando a su Padre, aquel que le envió, aquel que le decía lo que tenía que decir y aquel que le indicaba lo que tenía que hacer. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Jesucristo preparó a sus discípulos para recibir el Espíritu Santo. Y Dios inspiró a un hombre para que nos preparara a nosotros a cómo recibirlo. El provecho de recibirlo, el propósito de recibirlo y el beneficio de hacerlo. Y aquí veremos con Pablo, porque Pablo fue el que fue inspirado por Dios para escribir esto. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Los gentiles, como veíamos en estudios anteriores, son todos aquellos que no son judíos de religión, no son judíos
descendientes de los hijos de Israel. Todos los demás son gentiles. Entre ellos estamos nosotros, somos gentiles, no somos como algunos creen que porque se ponen esas togas y esos gorritos y hacen sus ceremonias, son judíos. Están errados, como ya lo hemos visto con anterioridad. Están muy equivocados. Nosotros somos gentiles, lo último de la tierra. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio. ¿A quién se lo reveló? ¿A Jesucristo? No, se lo reveló a un hombre que había dispuesto su corazón para escuchar a Dios. Se lo reveló a Pablo. Que por revelación me fue declarado el misterio. Este era un misterio aún para Jesucristo. Como antes lo he escrito brevemente. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora, como ahora, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3:6. Que los gentiles, todos aquellos que no son descendientes de las 12 tribus de Israel, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquellos que están viviendo el Antiguo Testamento no tienen acceso al Evangelio, porque ellos están en la ley, están haciendo las cosas de la ley, están creyendo las cosas de la ley. Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Corintios 12? Que había manifestaciones, habían operaciones y había ministerios. De esto está hablando Pablo. Este mismo poder, este don, este regalo de Dios, y que el hombre o la mujer no merecía, pero que Dios ha hecho disponible hoy para todo aquel que cree. Porque Dios no hace acepción de persona, entiéndanlo, no hace acepción de persona, no tiene favoritos. Jesucristo vino a su pueblo, al pueblo de Israel, le entregó el conocimiento para recibir el Espíritu de Dios y ser renacidos. Cuando renacieron los 12 discípulos, Pedro a la cabeza, era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo quiso escuchar. Por eso Pablo y Pedro, de acuerdo, dividen. Pedro se volvería a los judíos para enseñar el evangelio a los judíos y Pablo lo haría con los gentiles. En la medida que nosotros avancemos se van a dar cuenta cuán fructífero fue el ministerio de Pedro con los judíos. Y como les decía, Dios no tiene favoritos. Todos los que confesamos a Jesucristo como su Hijo, como nuestro Señor, somos sus hijos. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Que los judíos persuadían porque ellos se suponía, tenían el conocimiento. Y hay un versículo que dice que el conocimiento envanece, porque no sacas nada con tener todo el conocimiento, si no es más que conocimiento y no creencia en acción de ese conocimiento. 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres. ¿Se acuerdan? La palabra para siempre muestra el propósito. Para que vuestra fe o creencia no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es ahí donde debe radicar nuestra creencia. En Dios,
no en los hombres que hablan acerca de Dios, no en los hombres que se consideran a sí mismos eruditos de la palabra o conocedores de la palabra. Pueden ser muy conocedores de la palabra, como ya les he mencionado con anterioridad, pero eso no significa que sean hombres de Dios. Porque si no están hablando la sana doctrina que estos hombres, a contar del libro de Hechos, enseñaron, están fuera de la gracia de Dios. Independiente de cuántos cursos hayan tomado, porque toman cursos y reciben un diploma. Jesucristo, los discípulos y los seguidores nunca recibieron diploma. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren ser vistos de los hombres, quieren mostrar, mira, yo tengo esto, ¿ves? Yo soy esto. ¿Saben? La más grande que yo puedo decir, tengo a Dios en Cristo en mí. Así está escrito. Yo soy el templo del Dios viviente y no necesito título para eso. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2, 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Efesios 6? Que no teníamos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. A eso se refiere. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca lo hubiesen hecho. Si hubiesen sabido el misterio que estaba oculto desde tiempo y edades. 1 Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2.10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Un hombre que no ha renacido, cuando yo digo hombre, no me refiero a un hombre por género. Estoy hablando de la creación, hombre y mujer. Cuando yo digo hombre, me refiero a hombre y mujer. Hombres y mujeres que están o creen estar haciendo la voluntad de Dios. Tomen conciencia de lo que se están perdiendo si no han sido renacidos del Espíritu de Dios. Si no han cambiado de Señor, si aún creen que Jesucristo es Dios, o que es trinitario, que se dividió en tres, aunque Jesucristo decía que una casa dividida sobre sí misma cae. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No puede un hombre o una mujer que no ha renacido recibir revelación, porque no tiene el Espíritu de Dios. No lo tiene. Entiéndanlo, no lo tiene. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Como tú, hombre o mujer que dice hablar por Dios, puede ser inspirado por Dios si no tienes el Espíritu de Dios que escudriña lo profundo de Dios. ¿Cómo? Es imposible. No pueden recibir revelación. Por ese motivo, hoy día podemos encontrar tantas religiones sin poder. Pueden saber mucho, pueden recitar la Biblia de tapa a tapa, pero aún así creer que Jesucristo es Dios, que es trinitario, que se reencarnó, o que las manifestaciones del Espíritu eran para ese tiempo, o que Dios tiene favorito, porque solamente para algunos es la salvación, como hace pocos días me dijo alguien, que no estaba disponible la salvación hoy día. Pero crean lo que está escrito. Esa es la verdad, no lo que diga el hombre. Por eso Dios dice en su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 1 Corintios 2.10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primero que todo, Dios lo tenía oculto, era un misterio, era su plan perfecto para redimir a su creación. ¿Y saben cuándo hizo la promesa? En Génesis.
cuando dijo, pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente, y la simiente de la mujer. Desde ese momento, Dios ya estaba preparando la venida del Mesías, porque lo tenía antes que el mundo fuese en su presencia, al igual que a nosotros. Volver a unir todo lo que Él quisiera y creyera en Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Primero que todo, Dios lo tenía oculto. Era su plan perfecto para redimir a su creación. ¿Cuál era su plan? Volver a unir todo el que quisiera y creyera en Él. Volverlo a unir a Él. Ni el mismo diablo conocía los propósitos de Dios. El adversario creyó que sublevando a la gente religiosa con la premisa que Jesucristo no era el Cordero Pascual, el Hijo de Dios, que no era el medio que Dios usaba para su salvación, lo crucificó. Al igual que hoy, el diablo ha cegado el entendimiento de las gentes y los ha llevado a creer que Jesús es Dios, negando de esta manera al Cordero, al mediador, al camino que lleva al Padre. El adversario ha tenido éxito en evitar que haya muchos Cristos caminando en la tierra. Y lo ha tenido. Colosenses 1:26. Aquí vamos a ver cuál era el misterio. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. Aquellos que hemos sido santificados. No porque nosotros hayamos hecho obras, sino porque fue la decisión de Dios a santificarnos en Cristo, con sus padecimientos, con el lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Él, por habernos redimido por medio de Jesucristo. Por eso somos sus santos. Colosenses 1:27. Y nosotros no tenemos, ni debemos tener menos concepto de lo que Dios tiene de nosotros. Si Dios dice que somos sus hijos, somos sus hijos. Aunque no lo crea, porque yo me siento pecador. Pero Dios dice que soy hijo. Entonces, cambio mi manera de pensar, renuevo mi pensamiento, como habla 1 Corintios 12:2. Cambio los patrones de pensamiento, pongo la nueva información y camino de acuerdo a ella. Soy hijo de Dios, coheredero con Cristo, soy santo porque fui santificado. Esa es la visión que Dios tiene de ti y de mí, Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿Al viejo hombre que está viciado y que te susurra a tu oído que eres pecador, que eres insignificante, que no tienes valor? ¿O vas a creerle a Dios que te ve como su perla preciosa? Colosenses 1:27, este es el misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Era un misterio de que un único Jesús, padeciendo en la cruz, resucitando al tercer día, sentándose a la diestra de Dios Padre, Dios iba a ser disponible por medio de su Espíritu que tuviéramos a Cristo en nosotros, al Salvador en nuestro corazón. No es que tengamos al Jesús físico en nosotros, sino su salvación. La salvación que hizo disponible por todo lo que Él pasó, por las 60 horas de tortura, como vimos anteriormente. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Volvamos a Hechos 2:4. Debemos entender que Pedro en su primer discurso, él no había ido a un curso de teología, no había tenido un curso adelantado para aprenderse toda la palabra de Dios. Él no había y tampoco tenía un título dado por un hombre porque hizo un taller para aprenderse la palabra de Dios. Como veíamos anteriormente, el Espíritu de Dios en nosotros es el que nos enseña, el que nos inspira.
desde lo más profundo de Dios, porque escudriña lo más profundo de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En lo más profundo de Dios. Ahí está su voluntad y eso es lo que un hombre o una mujer de Dios, inspirado por Dios, es lo que va a hablar, porque está siendo inspirado por Dios. Dios no quiere que su pueblo se vaya a sentar a un lugar, se cruce de brazos con su Biblia cerrada y un hombre cuente una historia. La única historia que Dios espera que se cuente es lo que su Hijo logró por la iglesia, por los escogidos de antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Y para que esos hombres y mujeres lleguen a ese conocimiento se necesita hombres y mujeres comprometidos en hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que dicen? ¿Cómo creeré si no hay quien me enseñe? Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Enseñar la doctrina correcta. Y tampoco pensar de que yo tengo que tener más tiempo en la palabra de Dios para poderla enseñar, porque Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Tu vida es un ejemplo vivo de la palabra en manifestación. Tu vida y tu hacer, tu hablar, tu pensar. Hechos 2:4. Aquí nos encontramos con Pedro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién les daba que hablase? El Espíritu que habían recibido. ¿Recuerdan? El hablar en lenguas es la prueba en el mundo de los sentidos de la realidad y presencia interna del Espíritu Santo, el regalo de Dios, el don. Es la única prueba que tú tienes que renaciste. Puedes decirte que renaciste, puedes decirte que eres un hijo de Dios, puedes decirte muchas cosas, pero la única prueba en el mundo de los sentidos que te demuestra primero a ti y a la gente que te rodea es manifestar el Espíritu de Dios hablando en lenguas. Tú escuchándote hablar en lenguas es la única prueba, nada más. Hechos 2:6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Hechos 2:7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿se acuerdan lo que eran maravillados? Asombrados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Cuando se va al corazón de Dios y le permite que te enseñe, Él abre los ojos del entendimiento, te abre los ojos del entendimiento, te hace entender su voluntad. Colosenses 2:2. ¿Qué nos hace entender? Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. No dice del Padre Cristo, ni dice el Padre, no, dice de Dios el Padre y de Cristo. Colosenses 2:3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Hechos 2:6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Volvemos a Hechos 2:6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. ¿Dónde estaban los discípulos? Donde acostumbraban a orar y donde Jesucristo les había dicho que debían esperar, en el templo. Además no estaban solos, tenían 120 discípulos que los seguían y que estaban con ellos y que caminaron y escucharon a Jesucristo. Hechos 1:15. En aquellos días, aquí lo vamos a ver que eran no tan solo los 12 apóstoles, sino que también había más gente. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Se dan cuenta? Ya no se dicen siervos, se empiezan a llamar hermanos, porque eran hijos de Dios. Es fácil, y ustedes lo pueden comprobar, y la religión, hermano, 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 pero ¿realmente es tu hermano en la fe? ¿Realmente es un renacido? Porque esos son los hermanos en la fe, los renacidos. Además, el templo era el centro de acción de comerciantes y de gente que concurrían al templo a escuchar la lectura de las Escrituras.
También conocían a los seguidores de Jesucristo por sus vestimentas y dialectos. ¿Se acuerdan? Jesucristo hablaba el arameo estranguelo. Eso era su idioma nativo, arameo estranguelo. El milagro de este primer derramamiento del Espíritu Santo fue que hablaron en lenguas, en idiomas humanas conocidas. Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hechos 2:6. Y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Piensen, si yo estoy hablando en español con ustedes ahora, ¿estoy hablando en lengua? Como algunos dicen, no, es que yo sé varios idiomas, entonces yo hablo en varios idiomas, entonces yo estoy hablando en lengua. Ese es un engaño. El hablar en lenguas es espiritual, no carnal. El hablar diferentes idiomas está en el ámbito de los sentidos, lo puedo escuchar. Pero estos hombres vieron que manifestaron el Espíritu de Dios hablando en lenguas y que además lo que ellos decían en lenguas, ellos lo entendían y sabían que estaban hablando la maravilla de Dios. Primera verdad, que el adversario de Dios quiere negar y ocultar, el hablar en lenguas. Esto es lo primero que el adversario quiere ocultar. El hablar en lenguas se hablan las maravillas de Dios. ¿Quieres tú hablar las maravillas de Dios? Habla mucho en lenguas. Habla mucho en lenguas. Cree por manifestar el hablar en lenguas. Es tu decisión. Dios te dio a ti la habilidad. Si confesaste a Jesucristo como el Señor de tu vida, Dios depositó en ti las arras de su espíritu. Ahora es tu responsabilidad exteriorizarlo. Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hechos 2:13. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, están curados, están bebidos. Eso es. Decían, están llenos de mosto. Otro método del adversario para ridiculizar y evitar que se crea la manifestación de hablar en lenguas es la burla. Cuando tú dices, no, yo renací el Espíritu de Dios, yo hablo en lengua, ¿te felicitan? Se burlan. Eso es lo que hace el adversario, la burla, la mofa, el negar que está disponible. ¿Por qué lo niegan? No, eso no, po. Es para otro tiempo, para gente especial. El decir que era solo para ese tiempo, o lisa y llanamente decir que está loco el que enseña esta verdad, ¿les parecen conocidos estos argumentos de las religiones para negar la palabra de Dios hoy? Yo les he dicho, vayan a sus congregaciones cuando tengan oportunidad y siéntense en la parte de atrás y vean cómo se sientan en los lugares altos, los músicos, el autodenominado líder, porque Dios no lo ha llamado para hacerlo, si no los trataría como familia, no como sus lacayos, no como sus siervos particulares. Sería como Jesucristo cuando enseñó con respecto al redil. Las ovejas no están en un lugar más bajo que él. Él se paraba en la puerta del redil. ¿Se acuerdan? No se subía en una tarima. Estaba en la puerta para evitar que fueran robadas sus ovejas. Eso es lo que hace un líder. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, no pierdan de vista, mantengan fresco en su mente. Pedro no había hecho un curso avanzado. Era un pescador. Un pescador. Y él se para con denuedo, convicción, y le habla a esta gente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio.
oíd mis palabras. ¿Se acuerdan que este era el Pedro que negó 3 veces a Jesucristo, que huyó del huerto de Getsemani, que estaba tras puertas cerradas por temor a los judíos, o que no creyó que Jesucristo que había resucitado? ¿No es este el Pedro que huyó cuando apresaron a Jesucristo? ¿No fue él que lo negó 3 veces? ¿No era este hombre el pescador al que el Hijo de Dios le dijo, apártate de mí, Satanás? ¿Se acuerdan? Que cambió en él, que ya no tenía miedo y ya no se ocultaba. Y lo que llama más la atención es su vocabulario, conocimiento de las Escrituras. Este cambio radical se debió a que había sido lleno del Espíritu de Dios en Cristo, tal como había sido enseñado por Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando le enseñó en Juan que aquel que le obedeciera harían morada en él, tanto Jesucristo como Dios? ¿Vendrían y harían morada en él? Eso es el Espíritu Santo de Dios. Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Según la verdad, el renacer del Espíritu de Dios con el nuevo bautismo, pasamos a ser morada de Dios en Cristo nosotros. La primera verdad, ¿se acuerdan? El hablar en lenguas habla las maravillas de Dios. La segunda verdad del nuevo bautismo, el bautismo en Espíritu Santo, pasamos a ser morada de Dios en Cristo nosotros. Lo que queda es en evidencia para el mundo y es probado cuando se habla en lenguas. Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. El día en el oriente de los tiempos bíblicos era dividido en horas de oración, no como las horas que hoy día tenemos que son 60 minutos. En el oriente se dividían en horas de oración y la hora tercera correspondía a las 9 de la mañana. Pedro, lleno del Espíritu Santo, recibido y manifestado, comienza haciendo una apología. ¿Se acuerdan lo que es una apología? Es la defensa de la verdad. Es decir, una defensa de la verdad. Eso es una apología. Y así comienza Pedro. Hechos 2:15. ¿Cómo defiende esta verdad? Diciendo a la gente que los que acaban de hablar en lengua no están ebrios. Hechos 2:15. ¿Por qué estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día? Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Recuerden, Pedro era un pescador, no tenía acceso a los escritos que se encontraban en los templos, en los templos. La palabra que conocía la escuchó en los templos o de Jesucristo. Lo que comienza a manifestar Pedro es revelación de Dios. Está operando la manifestación de profecía. ¿Se acuerdan que veíamos? Porque hoy día se piensa que profecía es predecir el futuro. Entonces todos son profetas, porque profetizan de que Jesucristo va a retornar. Oye, yo no necesito ser profeta para decir que Jesucristo va a retornar, porque está escrito. ¿Y qué más? ¿Qué guerra? La ha habido siempre. ¿Peste? La ha habido siempre. Entonces, ¿qué profetizan? Se hacen pasar por un grande, nada más. Hechos 2:17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto Dios se lo había revelado a Joel y Dios se lo revela a Pedro para que se lo comunique a la gente, lo inspira. Eso es ser inspirado por Dios, hablar por Dios. ¿Y qué es lo que va a hablar por Dios? No va a hablar nada más y nada menos que la palabra, que su palabra. Él no va a hablar otra cosa. Por eso dice, la promesa que había dejado establecida a Dios por medio de Joel, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, dice que solamente a los judíos, dice solamente a los pardos, medos, elamitas, o los gentiles solamente. No, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, toda, sin distinción. Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán. Y como veíamos, profetizar puede ser tanto declaración como predicción. Eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, Ágabo cuando le dice a Pablo que no fuera a Jerusalén y que así le iban a atar las manos del dueño de aquel, ¿se acuerdan? Estaba profetizando lo que iba a ocurrir. Vuestros jóvenes verán visiones. Y eso no quiere decir que yo ande viendo la zarza ardiente, sino que en mi mente, que está sana y alineada con la palabra de Dios, Dios me va a mostrar situaciones. Eso es lo que va a hacer, va a mostrarme situaciones. Me va a mostrar qué me rodea. Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Se acuerdan? ¿Quién eran los siervos? Los judíos. Esos eran siervos. Y también para ellos es la promesa. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Porque antes había dicho sobre toda carne. Hechos 2:19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo entregó su espíritu? Cuando le dijo a su Padre, consumado es, se oscureció. Se cons- todo, todo lo que aquí se relata, el sol se convertiría en tinieblas, se oscureció. La luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso ya había ocurrido. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué enseñan las religiones que tienes que hacer obras? ¿Por qué lo hacen? Si las obras de la ley ya están muertas. Hay un nuevo pacto que es la sangre de Cristo. También lo vimos. Con solo invocar el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús. El Cristo. Por eso nosotros cuando oramos decimos, hablamos con nuestro Padre, conversamos con Él y sellamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, el Salvador. Jesucristo. Con nombre y apellido, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios en Cristo en él, ya que citó al profeta Joel, y eso ustedes lo van a encontrar en Joel 2:28 al 32. De esta prédica se desprenden verdades indesmentibles. Cuando un hombre de Dios habla siendo inspirado por el Espíritu, su prédica, compartir, enseñanza, siempre son palabras de la palabra de Dios. No es nada nuevo. Lo que Dios revela al que habla por él en su palabra que ya fue entregada a los profetas, pero que es plenamente vigente para ese tiempo y para este tiempo. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Podían negarlo los israelitas que vieron levantarse a Lázaro? ¿Que vieron decirle al hombre de la mano seca que le extendiera su mano? ¿O de aquel hombre que hizo lodo y se lo puso en los ojos y dejó de ser ciego? Todas esas maravillas las hizo. Todas esas maravillas de resucitar también las hizo. Esta primera intervención de Pedro es una apología de la verdad vivida por los discípulos, los seguidores, pero también por todos los residentes de las ciudades. Es una defensa de la verdad, es una verdad indesmentible. No podían negar que el hombre que estaba en un lecho se levantó y se fue. Que el hombre que tenía mano seca la extendió sana. O que había resucitado. Era indesmentible. No podían negarlo. Hoy día lo niegan. Porque fue Dios el que fue crucificado. Entonces Dios murió en la cruz. Piensen con lógica.
No se dejen engañar por las estupideces del Dios de este siglo. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro había visto lo que le habían hecho a Jesucristo. Lo había visto desfigurado por los golpes que había recibido. Lo había visto sus carnes destrozadas por los latigazos recibidos. Y él no tenía miedo. Él no tenía miedo. ¿Qué había cambiado en él? Que había sido renacido lleno del Espíritu de Dios. Y que se sabía, estaba plenamente convencido que tenía el poder de Dios. Lo sabía y lo creía. Imagínense, a esta gente que habían hace, ¿cuánto? ¿40 días atrás? Porque Jesucristo se le apareció a sus discípulos por 40 días. Así que son más de 40 días, o 40 días justos, no creo, donde su pueblo, donde sus discípulos recibieron el Espíritu de Dios. Y este hombre se para y a esa misma gente le dice que son asesinos. ¿Lo harían ustedes? ¿Se pararían en su congregación y le dirían a su líder que es un asesino por estar matando, hurtando y destruyendo la vida en abundancia que vino a ser Jesucristo disponible, obedeciendo a su Padre? ¿Lo harían? Hechos 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Se dan cuenta el tipo de predicación de Pedro? Tomen mucha atención a lo que él predica. Primero, que era un varón aprobado por Dios. Jesucristo era un varón aprobado por Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Jesucristo, Dios dio testimonio de que Jesucristo era su Hijo no en una oportunidad. Mandó a sus ángeles a fortalecerlo. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Enseña quién resucitó a Jesucristo. No se resucitó a sí mismo. Porque si hubiese sido Dios, hubiese tenido que resucitar a sí mismo. Pero este hombre le inspira a confrontar a esta gente, primero diciéndole que eran asesinos, y después dice, al cual Dios levantó. ¿Quién lo levantó? Dios fue. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Enseña quién resucitó a Jesucristo, porque Él no se resucitó a sí mismo. Esta verdad se ha perdido, ya que muchos creen que Jesucristo es Dios, y por tanto se resucitó a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Se contrapone a todo lo que está escrito. Luego, inspirado por Dios, cita a David y la profecía. Y esta es una predicción sobre el Mesías, y que éste sería resucitado y que su carne no vería corrupción. Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, otra vez. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Era una promesa y Dios la cumplió. Hechos 2:34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Primero que todo, David está declarando, en este caso, en este versículo, dice que él no subió a los cielos, primero. Pero él mismo dice, este mismo David dice, sin subir al cielo, dijo el Señor, a mi Señor. Está hablando de dos personas. Dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios hoy día? Y Esteban lo vio y lo declaró, Jesucristo. Dios le dijo al Jesucristo, siéntate a mi diestra.
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hechos 2:35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ya lo hizo Dios de poner a sus enemigos por estrado de sus pies? No todavía. Entonces, todavía no es el Rey de Reyes, como algunos que creen y lo gritan a los cuatro vientos que Jesús es el Rey de Reyes. Todavía no lo es. Todavía está sometido al liderazgo de su Padre. Está sentado a su diestra, a la mano de bendición. Si fuera Dios el crucificado, ¿estaría mintiendo David también al decir que vio y escuchó, siéntate a mi diestra? Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién lo hizo Señor y Cristo? Dios. No se hizo a sí mismo. Si hoy día estas verdades fueran enseñadas como Dios las inspiró a los santos hombres, acabarían todas las religiones. Se lo doy y se lo aseguro que así sería. No queda ninguna religión en pie. Ninguna. ¿Y saben por qué? Porque se hablaría y se enseñaría una sola doctrina y habría una sola práctica de esta doctrina. Al acabarse las religiones, que debería ser, y que tu casa fuera columna y baluarte de la verdad, y que tú fueras el templo del Dios viviente, y manifestaras el Espíritu de Dios, tu casa la abrirías a que se reúna gente a hablar las maravillas de Dios, a aprender a cómo hablar las maravillas de Dios. Le enseñarían que fue el Hijo de Dios el crucificado, el que renació, el que resucitó, y que está disponible por medio de todo ese sacrificio que nosotros resucitemos confesando su nombre, solo su nombre, no metiéndonos al agua. Fue el Hijo de Dios el verdadero Cordero Pascual, el que fue crucificado, con el que Dios redimió al mundo, y esto grábenselo a fuego en su corazón. Jesús fue el Hijo de Dios, el Cordero Pascual, el que fue crucificado, con el que Dios redimió al mundo. El derramamiento del Espíritu Santo de la promesa está disponible hoy día para todo aquel que crea, y al hacerlo se habla las maravillas de Dios. No fue Dios crucificado, sino su Hijo, el Mesías prometido, el que hoy está sentado a la diestra de Dios. Los muertos están muertos, Pedro lo deja establecido, el sepulcro de David está aún con ellos. Así que para aquellos que dicen, eh, se fue al cielo con el Señor, están equivocados. También están equivocados. El diablo lo ha hecho así para que la gente llegue a adorar muertos. Piensen. Si Dios dice que su memoria es puesta en el olvido, ¿sabe lo que tienes que hacer? Su memoria poner en el olvido. A ese ser querido. ¿Por qué motivo? Porque tú lo tienes en tu corazón. Él va contigo. Tú lo puedes recordar en cualquier momento, pero no por ello le rindas pleitesía o piensas que es una nueva flor en el jardín de Dios. ¿Te das cuenta? Tú siempre vas a recordar a tu ser querido. Siempre. Pero no por ello vas a pensar que está vivo, está bailando alrededor de Dios. Porque eso es diabólico. Los muertos están muertos hasta que Jesucristo venga. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si en ese momento estamos vivos, luego nosotros los que hayamos quedado. Así está escrito. Los muertos están muertos, Pedro lo dejó establecido. El sepulcro de David está aún con ellos. Ellos eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Estas verdades impactaron a los que lo escuchaban y tuvieron un resultado tal que hasta el día de hoy nos dice, ustedes, si creen, también pueden ser testigos de la resurrección del Hijo de Dios. Pueden hablar con Dios, pueden ser los hombres y las mujeres que hablen por Dios con poder ante aquellos que lo escuchan. Así que piensen todo lo que Dios ha hecho disponible por medio de Jesucristo. Sean testigos de su resurrección. Manifiesten el Espíritu de Dios, porque eso
incluso los convencerá primero a ustedes de que son renacidos y les dará poder de lo alto para hacer el trabajo encomendado por Dios. Dios les bendiga.